Padre, te alabamos en el nombre de Jesús, te ponemos en este tiempo en tus manos. Te damos gracias, Señor, por la palabra que nos vas a dar. Te pedimos, Señor, que seas tú el que guíe cada oración, Señor, cada expresión, que sea tu Espíritu Santo el que aplique esta palabra a nuestra vida, Señor, y que podamos no solamente escucharla y aprenderla, sino también ponerla en práctica, Señor. Te damos gracias por todo, mi Dios, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 13 otra vez. Romanos 13, en el versículo 11 en adelante. Aquí el apóstol Pablo, hemos ya estado hablando de este pasaje del apóstol Pablo en Romanos varios viernes sobre este texto específicamente, donde el versículo 11, el apóstol Pablo, Romanos capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo empieza a hablarnos sobre la salvación, pero aquí en este pasaje introduce un concepto que a veces puede ser mal comprendido, que es lo que es la salvación futura. Es decir, nosotros recibimos la salvación en el momento que creímos en Cristo. Eso es lo que la Biblia dice, que todo el que cree en Cristo es salvo. O sea, es una acción simultánea en el momento de la salvación, como el ladrón en la cruz, ¿verdad? Cuando él le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice, hoy, ya no en el futuro, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hubiera sido excelente que a todos nos tocara así, pero ¿verdad? Todos tenemos que vivir un proceso aquí en la tierra, y eso es lo que hemos llamado la salvación práctica, es lo que vivimos. Y decíamos en los viernes anteriores que Dios nos ha mandado a que hagamos muchas cosas mientras estamos esperando su venida. La iglesia debe estar anhelando que Cristo vuelva por nosotros. Entonces decíamos que tenemos que estar viviendo en santidad, tenemos que estar sirviendo al Señor, tenemos que estar evangelizando, tenemos que estar compartiendo el evangelio. De hecho, la Biblia nos dice que el último mandato de Jesús antes de subir al cielo fue de ir y hacer discípulos. Es decir, la Biblia el Señor nunca nos dijo, vaya y hagan cristianos. Ese no es el mandato de Jesús. O sea, el término cristiano fue un apodo que le pusieron a los discípulos, pero realmente nosotros somos discípulos, seguidores de Cristo. Y gracias a Dios, eso es lo que Dios quiere que seamos. Cuando la gente dice, yo soy cristiano, a veces puede ser un concepto que no necesariamente es la misma opinión para todos. Porque usted va a nuestros países latinoamericanos y le pregunta a alguna persona en la calle, oye, ¿usted es cristiano? Hay personas que le van a decir, ¿qué piensa? ¿Que soy animal? Porque pensamos que cristiano es uno que, bueno, cree en Dios, pues, ¿verdad? O que va a alguna iglesia, pero la Biblia nos habla de que lo que Dios nos mandó a hacer es discípulos. Y un discípulo es uno que sigue la enseñanza de Jesús, pero no solamente es alguien que sabe la palabra de Dios, sino que la practica. Jesús decía, ¿a quién comparará a un hombre que oye la palabra y no la hace? Es comparable a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena, y cuando vieron las tempestades, los problemas, se alejó porque hubo una pérdida fuerte porque su casa se cayó. Pero cuando alguien oye la palabra y la hace, dice la Biblia, es una persona sabia que edificó su casa sobre la roca. Y entonces una persona que no solamente conoce la palabra de Dios, pero también la practica. Entonces vamos a ir a Lucas capítulo 12, porque Lucas 12 nos introduce o nos llama la atención al hecho de que mientras estamos aquí en la tierra, el Señor quiere que produzcamos para Él, pero un día Cristo va a volver. Y ese día el Señor nos pedirá cuenta de todo lo que hayamos hecho mientras estemos aquí en este cuerpo. Y el Señor quiere que le entreguemos cuentas. Él nos ha dado dones espirituales, nos ha dado recursos, nos ha dado tiempo, nos ha dado salud, nos ha dado ministerios, nos ha dado dones, y Dios quiere que le entreguemos cuenta de absolutamente todo eso. Entonces, Lucas capítulo 12, versículo 35. Lucas 12, versículo 35, aquí Lucas está hablándonos en este pasaje de una enseñanza sumamente importante. Lucas 12, versículo 35. Aquí es el Señor Jesús que está dando la enseñanza, y como yo siempre he dicho, yo puedo a lo mejor entender que los apóstoles den la enseñanza que es básica para nosotros, pero uno siempre tiene que tener atención primaria a lo que Jesús dijo, porque Él es nuestro Señor. Y en el versículo 35, Jesús habla del siervo vigilante. Es decir, nosotros no sabemos cuándo Cristo va a venir, no sabemos. Pero las señales y el tiempo, las circunstancias nos pueden indicar cuándo Jesús
va a volver, y eso ya nos va preparando al tercer tipo de salvación, que es la salvación futura, cuando Cristo venga por su iglesia. Pero el versículo 35 es el Señor nos aconseja esto: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Es decir, estén listos, pues, estén preparados. Es como cuando le avisan, no sé, a lo mejor la gente que vive en California o en México, que allá en Acapulco detectan que viene un terremoto. Entonces saben que más o menos, no sé, la ciudad de Acapulco a la Ciudad de México, no sé si es 1 minuto o 2 minutos que hay de diferencia el tiempo que tienen en la Ciudad de México. Entonces cuando avisan desde Acapulco hay un terremoto, entonces, y le mandan el aviso a México, a la Ciudad de México, los mexicanos tienen esos pocos segundos para salir de las casas. Entonces tiene que estar listo. Una persona puede decir, no, a lo mejor es mentira. Hermano, cuando ya empezó el terremoto, ¿se acuerdan del terremoto que fue el año pasado, creo? Se veían las casas que caían de manera terrible. Entonces la gente salía corriendo. Entonces sí, es un aviso. Y la gente puede salvar sus vidas cuando hay aviso de tsunami. Ustedes se acuerdan hace muchos años cuando fue el tsunami allá por Indonesia y ese tipo de lugares, que nadie supo, hermano, no había aviso. Y la gente que estaba en la playa, cuando empezó a ver las olas crecer, no tuvieron tiempo de correrse, hermano. Hubo mucha gente muerta. Entonces Dios aquí nos está dando, el Señor Jesús nos está dando la advertencia de que un día Él va a venir. Por eso tenemos que estar listos, preparados. Y dice, versículo 35, y ustedes son semejantes a hombres que aguardan a su Señor, que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Esto me impresiona, porque aquí habla de un Señor que llega a su casa y Él, en reconocimiento a los siervos que están preparados, atentos, en el momento que Él toca la puerta, no tiene que tocar 2 veces, los siervos están atentos, no importa la hora que sea. Los siervos salen a atender a su Señor y el Señor se agrada de eso y dice que Él viene incluso y les sirve. Versículo 38, y aunque venga a la segunda vigilia, o sea ya muy noche, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. O sea, Cristo viene en cualquier momento, hermano. Hace 2000 años que estamos diciendo que Jesús viene pronto, y en cualquier momento el Señor va a tocar la trompeta y el Señor viene por su iglesia. Nadie sabe cuándo va a ser, hermano. De hecho, en la mayoría de nuestras iglesias casi no se habla de esta cuestión del rapto, el arrebatamiento, cuando Cristo viene a la segunda venida. Ya mucha gente dice, no, falta mucho tiempo. Nadie sabe, hermano. Pero lo que sí sabemos es que cada día que pasa es un día menos para que Cristo venga. Yo me recuerdo de un video que apareció en YouTube de una iglesia. El pastor está dando el estudio y hay muchos jóvenes en la congregación, y algunos pues están hasta viendo su celular y todo pues en la congregación. Y entonces el pastor dice, en un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, dice, Cristo puede venir el próximo año, Cristo puede venir el próximo mes, Cristo puede venir la próxima semana, Cristo puede venir hoy mismo, y ¡pac!, desaparecen. Y en el video se ve la reacción de los que se quedan, porque todos dicen, ¿qué pasó? Y algunos que han escuchado el mensaje caen de rodillas llorando y dicen, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me dejaste? Bueno, no estaba listo. Y el primer paso para estar listo es entregar nuestra vida a Jesucristo. O sea, Jesús viene por su iglesia, no viene por la gente en general. O sea, Jesús viene por aquellos que han sido lavados por la sangre de Él. Entonces, en algún momento Jesús va a venir y dice, bienaventurados aquellos siervos que cuando el Señor venga, los haya listos. Dice, pero sabed esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Imagínense que nosotros tuviéramos la capacidad de averiguar cuándo un ladrón va a entrar a nuestra casa. Nadie sabe, hermano. Hay gente que llega a sus casas. Yo recuerdo la historia de alguien que llegó a su casa, creo que de la iglesia, y cuando llegó no había nada en el apartamento, le habían cargado todo el apartamento. Los vecinos pensaban que estaban mudando,
Y esta familia estaba en la iglesia cuando llegó. No había nada, hasta el perro se habían llevado los ladrones. Entonces, así es, en cualquier momento, si uno supiera cuándo Cristo va a venir, hermano, si yo supiera que Cristo viene la próxima semana, póngale el 1 de septiembre, yo le aseguro que nosotros empezaríamos a arreglar las cosas con las personas con las que tenemos algún problema. Empezaríamos a, no sé, a cambiar nuestro estilo de vida. Yo le aseguro que a lo mejor nos levantaríamos temprano a orar, que a lo mejor nos pondríamos todos los días a leer la Biblia, porque nos gustaría que el Señor me encontrara en el momento que estoy orando. Imagínense qué rico fuera que el Señor viniera un domingo justo a las 12:30 cuando estamos en plena predicación. Así sería bueno. Pero nadie sabe, hermano. Nadie sabe cuándo va a ser. O sea, si uno supiera, se prepararía. Entonces el Señor no dijo. De hecho, hay gente que ha querido saber cuándo va a ser. ¿Se acuerdan los discípulos? En Hechos 1 le dijeron: Señor, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Y Jesús en pocas palabras les dijo: ¿qué les importa? Dice: solo mi Padre sabe. O sea, nadie sabe, hermano. Solamente nuestro Padre Celestial sabe cuándo va a ser la venida de Cristo. Ahora, versículo 40. Ustedes también, pues, estén preparados, porque a la hora que no piensan, el Hijo del Hombre vendrá. O sea, el momento que suena la trompeta va a ser en un abrir y cerrar de ojos. No va a haber tiempo de hacer nada. Nada absolutamente. Nosotros tenemos una historia con mi esposa. Cuando nació Anthony, yo recuerdo que ese día, fuimos a la consulta con el ginecólogo, con su médico, y después de la consulta le dijo: no, todavía no está todavía la dilatación completa, entonces no creo que nazca hoy. Y él se fue triste para la casa, y me acuerdo que de la iglesia le hablé por teléfono, le dije: ¿cómo te sientes? Me dice: súper bien, tengo dolores, pero no pasa nada. Voy a ir a la tienda a comprar algunas cosas porque se me antojó un cóctel de camarones. Entonces digo: bueno, voy a ir a la otra tienda a comprar pan dulce y tortillas, otro tipo de cosas. Entonces, pero de algún momento como que yo dije: no, pero si me voy a la tienda y le agarro los dolores, ¿qué hago? En ese tiempo no teníamos carro, entonces andábamos en autobús. Y él se fue a la tienda, y estando con el carrito ahí empujando en la tienda, le vino la contracción. Ella había estado el último mes con 5 de dilatación y todavía pues no se veía señal de muchacho. Entonces, de una vez, la primera contracción, dice ella, casi la tira al piso de lo fuerte que fue. Y así empezó. Pero ella, lo único que pensaba es su cóctel de camarones. Y empezó a comprar las cosas y se fue en el camino. Los que conocen ahí en San Michel, tiene el mercado Expósito. Nosotros vivíamos en la primera avenida de Yantalón. Ella se fue caminando y a cada rato se paraba con la bolsa, respiraba porque venía la contracción, y se aguantaba y seguía caminando. Y claro, cuando ella llega a la casa y yo le llamo por teléfono, me dice: no, tranquilo, no pasa nada. Y cuando llegó a la casa, hermano, ella estaba pero ya en las últimas, y la llevamos al hospital. Ahora, ella no pensaba, su anhelo era el cóctel de camarones. Ella no sé qué pensaba. O sea, ella quería que Anthony naciera, pero ella quería que él naciera después del cóctel de camarones. Creo que nada más le dio una cucharada, nada más, ahí lo dejó. Porque ya no hubo tiempo, hermano. Nosotros fuimos al hospital como a las 6 más o menos de la tarde, y llegamos al hospital como a las 7, a las 8 y algo, había nacido. Fue rapidísimo. Entonces a veces nos pasa así a nosotros, estamos pensando en lo que vamos a hacer y todo eso, mire. Pero nadie sabe. En el momento menos esperado, el Señor vendrá. Entonces el Señor quiere que entendamos que hay una urgencia para la iglesia prepararse. En el versículo 41, los discípulos le preguntan a Jesús: oye, Señor, eso tiene que ver algo con nosotros. Dice el versículo 41, entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Es decir, ¿es para la iglesia o solamente o para todos? Y dijo el Señor, viene la respuesta de Jesús: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente
a cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. O sea, que Jesús le dice, mira, la parábola es para los mayordomos, no para todos. O sea, los mayordomos somos nosotros. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. En verdad te digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagar, o sea, a pasar la vida. Vendrá el señor de aquel siervo en un día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Es decir, que si a usted Dios le dio 3 dones, mi hermano, hay que entregar más cuenta. O sea, el Señor quiere que entendamos que querramos o no querramos, todo lo que hacemos en la vida, tenemos que hacerlo bien como para el Señor. Todo, absolutamente. Entonces el Señor quiere que entendamos que hay una llamada de atención para la iglesia. ¿Por qué? Porque hay una salvación futura que estamos esperando. Otra vez, allí en Romanos, capítulo 13. Romanos capítulo 13. Vea cómo el apóstol Pablo lo menciona en el versículo 11. Dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Es decir, cada día que se acerca, que pasa, se acerca más el día de completar nuestra salvación, de que se desarrolle, se lleve a cabo nuestra salvación. Cuando Cristo venga, el Señor nos dará un cuerpo glorificado. Este cuerpo enfermo, cansado, viejo, se va a acabar. Y muchos han preguntado, ¿cómo va a ser la edad de la gente que esté en el cielo? No sé, hermano. No sé. Yo no sé si pues la gente de la tercera edad, cuando el Señor venga por la iglesia, van a volver a tener 20 años, no sé, hermano. Nadie sabe. La Biblia no dice nada de eso. Ojalá, ¿verdad? Porque así nos quita, el Señor nos quitaría 35 años, está bueno. Pero nadie sabe, ¿verdad? Sí, bueno, sí. Imagínense toda la eternidad con 67 años, está difícil la cosa. No, el Señor sabe, hermano, la verdad que el Señor no se metió en detalles, nada más nos da un vislumbre de lo que va a ser allá en el cielo. Dice que va a haber un mar de cristal, que va a ser las calles de oro. Dice que vamos a estar adorando al Señor, haciendo 2 cosas en el cielo, adorando a Dios y sirviéndole. O sea que el servicio no se acaba cuando lleguemos allá al cielo. Entonces el Señor dice que tenemos que estar conscientes de que la salvación nuestra, y se va a desarrollar el momento que Cristo venga por la iglesia, se acerca cada día más y más. En Lucas capítulo 21, vea lo que dice el Señor a los discípulos. Lucas capítulo 21. A todo lo largo de la Biblia el Señor advirtió varias veces a los discípulos y a la iglesia de la importancia de estar conscientes de que el Señor vuelve pronto y quiere encontrarnos haciendo la obra de Él, no haciendo cualquier cosa que no valga la pena. Versículo 21. Lucas capítulo 21, versículo 28, perdón. 21, 28. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Sabe usted? Yo somos redimidos, pero aquí dice Jesús que nuestra redención está cerca. ¿Por qué? Porque la salvación no incluye solamente nuestro espíritu, incluye también nuestro cuerpo. Por eso Dios nos va a dar un cuerpo glorificado para que... Ahora, ¿cuándo va a venir Cristo? Nadie sabe, hermano. Hay grupos que han tratado de establecer fechas. De hecho, hay un grupo que estableció creo que en San Diego, California, una mansión, porque ellos estaban seguros, según los cálculos de su líder, que Cristo iba a venir una fecha específica.
Y entonces cuando pasó el día y Cristo no se apareció, el líder se la sacó de la manga, como dicen, porque él dijo, bueno, lo que pasa es que Jesús vino en espíritu, o sea, no vino visible. Mire, hermano, pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que todo ojo lo verá cuando sea la segunda venida. Pero él dijo, no, Jesús vino, creo que, no sé si meten ahí a Abraham y a Moisés, vinieron y habitaron en esa mansión y no dejaban entrar a nadie, claro. Porque ahí estaba Jesús, creo que con Abraham y Moisés, y entonces estaban ahí, pero en espíritu. Ahora yo digo, ¿cómo se dio cuenta este líder de que realmente estaban ahí? Eran seres espirituales. Cuando Pedro estaba en la transfiguración, él pudo ver, hermano, el cuerpo de Moisés y de Elías. Él los identificó quiénes eran. Entonces la gente inventa, hay gente que ha establecido fechas y hay gente que les ha creído cuando han establecido una y otra fecha. Hermano, nadie sabe cuándo va a ser la venida de Cristo. Y aquí en Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. O sea, nadie sabe, hermano. Jesús decía, cuando les digan aquí está, o ya viene, digan, no les hagan caso, porque eso es mentira. Marcos capítulo 13. Desde el versículo 1, ahí el Señor Jesús va caminando con los discípulos cerca del templo y ellos le preguntan, Señor, ¿cuándo van a hacer? ¿Cuándo van a hacer las cosas que tú has hablado? Porque ellos les ven las piedras a los edificios, ellos quieren decir, hablan de Jesús y le van a decir, Señor, mira qué tremendo edificio. Y Jesús le dice, un día esas cosas se van a caer, van a desaparecer. Versículo 2 dice, Marcos 13:2. Jesús respondió y les dijo, ven estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús le respondió diciendo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigan de guerras y de rumores de guerra, no se asusten, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero miren por ustedes mismos, porque los entregarán a los concilios, y en las sinagogas los azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es cierto que el evangelio, y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando los trajeren para entregarles, no se preocupen por lo que han de decir, no lo piensen, sino que les será dado en aquella hora. Eso es lo único que tienen que hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán, y serán aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, si hay un día, hermano, que viene, que se acerca, que va a haber, todavía no hay una persecución así abierta hacia la iglesia. Claro que la iglesia es perseguida en este tiempo, pero no así como fue en el Nuevo Testamento. Hoy nos persiguen de una manera diferente, a veces sutil. Las ideas que se van metiendo en nuestras iglesias, a veces nuestras iglesias no parecen centros de adoración, sino cruz social, donde la gente va para que le sirvan el evangelio según su criterio. La gente quiere el evangelio de la prosperidad porque ahí me dan pues bendición, hablan de bendición, de que Dios está ahí para darme lo que yo necesito. Hay gente que se acerca a Dios solamente para que Dios lo sane. O sea, pero realmente la Biblia nos habla de que tenemos que estar en lugar de eso, pendientes de hacer las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Ahora, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el Señor nos habla del rapto. 1 Tesalonicenses capítulo 4, aquí el Señor nos habla del rapto, el arrebatamiento. Y en este pasaje
el Señor nos dice o nos da una palabra de esperanza. Pues es claro que cada vez que una persona parte de aquí, que una persona, un ser querido muere, hay dolor, tristeza. Pero el Señor nos da en este pasaje un consuelo de que un día veremos a aquellos que murieron en Cristo. Un día volveremos a ver. Puede ser que ahí en el cielo nos conozcamos, no sé. A veces la Biblia no nos da como un indicio de cómo va a ser las cosas allá. No sabemos cómo va a ser nuestro cuerpo, sabemos que va a ser un cuerpo glorificado, que no va a estar limitado por el tiempo y el espacio. De hecho, los profetas, Isaías hablaba de un niño de 100 años. Hablaba de que el león comía paja junto con la vaca. Entonces son otro tiempo, otro ambiente. Pero aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo nos da una esperanza, porque a veces uno ve que muere la gente cristiana y uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué se muere? Pero dice aquí, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Siempre para el cristiano se habla de que el cristiano duerme en Cristo. No es que está dormido, sino que realmente él ya murió físicamente. Pero como él se va a levantar cuando Cristo venga por la iglesia, por eso la Biblia usa el término dormir. Versículo 15, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no vamos a ir antes. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, primero la gente cristiana que ha muerto a lo largo de los años, Pablo, Pedro, Lucas, Juan, todos los que murieron en el circo romano, comidos por leones o quemados, todos esos que han muerto en las persecuciones que ha habido para la iglesia, todos esos van a levantarse primero. Todos aquellos que hemos enterrado a lo largo de los años en la iglesia o en las iglesias van a levantarse primero. Claro, va a ser así. Y Dios le va a dar un cuerpo glorificado. Así que si usted tiene a lo mejor la duda de que los cristianos no debemos de participar en la cremación, ¿cómo se llama? Cremación. Que mejor que lo entierren, porque si usted lo queman es como que esté mandando al infierno. No, hermano. Usted lo pueden enterrar en una urna de oro, igual se va a podrir. Igual se lo van a comer los gusanos. Igual se va a deteriorar su cuerpo, porque la Biblia es clara cuando dice que fuimos tomados del polvo y al polvo volveremos. Si usted va a abrir una tumba, puede haber lo máximo pelo a lo mejor, pero ahí no hay nada, hermano. Ahora imagínense los cristianos que los encendían así como que eran antorchas humanas en Roma. Los cristianos que se los comían los leones. Los cristianos pues que morían, no sé, asesinados por su fe. Toda esa gente, hermano, se va a levantar con un cuerpo glorificado. O sea, no es porque usted lo entierren con una buena ropa, que con esa ropa se va a ir. Ahora no quiera hacer trampa, Señor. Cuando yo me muera, entiérreme con mi iPhone. Allá no le vamos a funcionar, hermano. Allá no va a haber internet en el cielo, así que no lo lleve. Y luego sigue diciendo Pablo, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Entonces lo que Pablo está diciendo acá, que el Señor Jesús viene del cielo, Él desciende hasta las nubes, Él no baja a la tierra. Entonces la iglesia, todos los que cuando hablamos de iglesia estamos hablando de todos los salvos a través de todas las épocas y de todos los lugares. Los muertos se van a resucitar y los que estemos vivos vamos a ser transformados, vamos a tener un cuerpo glorificado y vamos a recibir al Señor en las nubes. Entonces Cristo nos lleva al cielo. La Biblia dice que no puede entrar al cielo carne ni sangre. Entonces cuando llegamos al cielo, dice la Biblia que ahí empieza entonces a entregar cuentas. Se empieza lo que se llama el tribunal de Cristo.
Tribunal de Cristo, entonces tenemos que entregarle cuenta al Señor de todo lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ese no es un juicio para condenación, porque si usted está en el cielo en ese momento, usted es salvo. El problema está de cuando Dios me pida cuentas de lo que yo he hecho en ese momento, ahí no va a haber excusa. Y como yo decía la otra vez, yo creo que el Señor nos va a llamar de una manera personal. Yo no creo que Dios vaya a querer ponernos en vergüenza de pasarnos frente a todos y que ahí delante de todos el Señor nos reclame de que nunca hicimos esto o aquello para Él, o que nunca realmente le obedecimos. O sea, va a ser algo personal, creo yo. El Señor nos va a llamar de una manera, como Pedro. No, como Pedro. ¿Se acuerda cuando Pedro, el Señor resucita y están en el lago pescando? Ahí están los discípulos. Pero el Señor, cuando quiere hablar con Pedro, lo lleva aparte. Y ahí a solas Él le dice: Pedro, ¿me amas? O sea, no se lo dijo frente a todos, porque el Señor quería realmente hablar con Pedro. Entonces siempre la cuestión es personal. Dios nunca quiere avergonzarnos, Dios nunca quiere que tengamos claro, que pasemos más vergüenza de la que estamos pasando delante de Él. Sí, Danilo, perdón. ¿Perdón? Ok. Entonces el Señor nos llama realmente a que estemos conscientes de que realmente el Señor va a venir en cualquier momento. El Señor viene por su iglesia. Y recuérdese, ahí Dios no está hablando ni de pentecostales, ni de bautistas, ni de metodistas. No, hermano, Dios no viene buscando denominaciones. Porque en todas esas denominaciones hay gente cristiana, hay gente que ha conocido a Cristo como su Señor Salvador, pero hay gente que no. Yo me recuerdo en una iglesia que me tocó predicar. Por alguna razón llegamos 2 pastores ese día a la iglesia. Parece que el otro pastor se equivocó y a él le tocaba predicar el siguiente domingo, pero él llegó ese domingo y el pastor venía de una iglesia, creo que pentecostal, no me acuerdo. Pero en algún momento yo en la predicación yo dije, bueno, en el cielo, en el infierno van a haber muchos bautistas. Y yo me acuerdo que la reacción del hermano y otras personas que estaban ahí dijeron: aleluya, sí, gloria a Dios, el infierno va a estar lleno de bautistas. Y yo le digo, bueno, pero también el infierno va a estar lleno de pentecostales, de presbiterianos, de metodistas, porque Cristo no viene por denominaciones, Cristo viene por su iglesia, y la iglesia está formada por todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Él. Entonces, cuando el Señor nos lleve a su presencia y nos presente delante del tribunal, dice la Biblia que tendremos que entregarle cuentas a Él de todo lo que hemos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí no va a haber absolutamente ninguna excusa. ¿Qué excusa le podríamos dar al Señor? ¿Que no teníamos tiempo? ¿Que no podíamos? ¿Que no podíamos hacer realmente? ¿Que no teníamos la capacidad de hacerlo? En realidad para el Señor no hay ninguna excusa. Entonces Pablo por eso nos dice: mira, entonces no te entristezcas por la gente que ya se murió. El detalle está que mientras yo esté aquí en la tierra, Dios espera que produzca para Él. El Señor dice que si morimos para Él, morimos, y si vivimos para Él, vivimos. En 1 Corintios 15, Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo 51. Aquí el apóstol Pablo escribe también a la iglesia de Corinto y les dice en el versículo 51: he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, si estás muerto o estás vivo, la transformación igual se va a dar. Versículo 51, versículo 52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Es decir, va a ser así, hermano, que usted cierra la parpadea, ya pasó. O sea, no hay tiempo, hermano. Ahí no va a haber tiempo de decirle: Señor, espérame, déjame despedirme. No, hermano, ya no hay tiempo. Déjame hablarle al vecino, antes de irme al vecino, a hablarle del evangelio. No, hermano, hay que hacerlo antes de que el vecino venga.
O sea, no va a haber, hermano. O sea, esto va a ser un evento que va a ser rápido. Nadie se va a percatar, y realmente el mundo se va a dar cuenta que algo pasó. De hecho, en las películas presentan de que la gente va a decir que fueron extraterrestres que se llevaron a la gente, porque recuérdense, hay miembros de la iglesia de Cristo en todas las partes del mundo. Entonces la crisis va a ser mundial. ¿Usted se imagina un piloto de avión manejando un avión y se va? ¿Usted se imagina un taxista de esos que manejan en la Ciudad de México? Imagine convertido, salvo, y de pronto va por el paseo de la Reforma y va súper rápido y de pronto se desaparece. Pobre del que vaya ahí imagínense los que van en micro, hermano. Si el chofer es cristiano y se va, ¿tú imaginas los desastres que van a haber? Los cristianos que van manejando esos camiones, los furgones en las carreteras, con carga. La gente que va manejando el metro, hermano, los trenes. O sea, se van a dar cuenta realmente que algo pasó. O sea, nadie sabe, la gente ha conjeturado cómo va a ser. Las películas presentan como que va a caer la ropa de las personas así bien dobladita, como que la han planchado. Otros dicen que la gente va a poder ver realmente a los que se están yendo, que de pronto va a haber una luz y que se van, no, hermano, aquí la Biblia dice, en un abrir, en lo que usted pestañó ya, cuando abre los ojos ya no hay nadie. Ahora, lo triste va a ser que mucha gente que dice conocer a Cristo se va a quedar. Ahora, muchos han llamado eso una segunda oportunidad, porque esa gente se va a dar cuenta de una manera así real de que lo que la Biblia decía era cierto. Pero ojo, a partir de ahí empieza una persecución. Esa persecución en contra de los judíos y contra de todos aquellos que digan creer en Cristo. Y en ese momento va entonces a tener que pagar un precio, no para ser salvo, sino porque es salvo. En ese momento, dice la Biblia, Apocalipsis habla de la gente que fue decapitada por causa de Cristo. Gente que va a tener que pagar un precio, que van a ser perseguidos. Va a aparecer la marca de la bestia. Y va a aparecer realmente, va a tener la gente que demostrar con hechos de que realmente ama a Cristo, que está dispuesto a morirse por Él. Pero le digo, en este tiempo el evangelio es tan fácil, hermano, tan sencillo. Pero en ese tiempo, y recuérdese, el cambio va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Cuando menos esperemos, cuando menos sintamos, ya se acabó el tiempo y no hay más oportunidad. Y dice, versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea que nuestro cuerpo ya no va a morir más. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes, inconstantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea que cada oportunidad que tengamos de servir, hermano, hay que hacerlo. Cada oportunidad que tengamos de ministrar a alguien, cada oportunidad que tengamos de servir en algún área de la iglesia, hay que hacerlo, hermano. Porque así cuando el Señor venga y dice: Señor, mira, aquí está lo que produje para ti. A lo mejor va a ser poco, pero por lo menos va a ser mejor que decirle: Señor, no hice nada, discúlpame. No tenía tiempo, Señor, estaba tan ocupado en el trabajo, estaba tan ocupado con mis propias cosas, mis planes, que no tuve tiempo para hacer nada para ti. Y en ese momento se acabó el tiempo, hermano. Ya no hay más. Preguntas antes de que terminemos y oremos. Si Cristo viniera hoy, ¿estamos listos?
Pero cuando suena la trompeta va a sonar una vez, hermanos. Si se fue, se fue. Si se queda, se queda. Ahí va a haber separación. Ahí va a haber esposos que se van a quedar llorando por la esposa. ¡Ay, se me fue la fulana! O también esposas que van a quedar llorando y dicen, ¡ay, se me fue! O al revés, ¿verdad? Ajá. Sí, puede ser que no haya memoria, aunque algunos han dicho, digamos, y esta vez son interpretaciones. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Dios enjugará de nuestros ojos toda lágrima. Y muchos piensan, muchos se han conjeturado de que las lágrimas, o sea, ¿por qué usted lloraría en el cielo? Si estamos en la gloria, si estamos en la presencia de Dios, ¿qué provocaría llanto en nosotros de tal manera que Dios necesite venir y limpiar nuestras lágrimas? ¿Qué provocaría? Muchos piensan de que nos vamos a acordar de que nuestra familia se quedó atrás, que nuestros hijos se quedaron a lo mejor acá. Y uno sabe lo que viene, hermano, porque usted va a la Biblia, después del rapto viene tiempo de persecución y uno no quisiera que la gente pasara eso. O sea, imagínense cuántos hijos se van a ir con el Señor y van a sufrir a lo mejor, otra vez es conjetura, ¿no? Sufriendo porque sus padres en la tierra están pasando tiempo de persecución. Imagínense los papás, pues sabiendo que sus hijos están ahí en la tierra, o el esposo, o la esposa. Acuérdense que cuando se murió el rico, él se acordaba de su familia. Él le dijo a Abraham, y claro, es una parábola de la enseñanza de Jesús, pero el Señor nos enseña esa parábola que el rico le dice, Señor, deja que Lázaro vaya. O sea, él sabía que él no podía ir, que estaba ya frito ahí, estaba quemándose. Y el Señor deja que Lázaro vaya y le avise a mi familia para que no vengan a este lugar. Y el Señor le dice, no, a Moisés tienen, a los profetas tienen. Sí, Señor, pero no van a escuchar. Bueno, aunque les mandemos a alguien de aquí, tampoco van a escuchar. Entonces, da la idea como que sí va a haber memoria de lo que vivimos acá en la tierra. Entonces, como le digo, hay mucha conjetura, el Señor realmente no clarifica absolutamente nada. Y yo creo que a lo mejor porque para Dios ese tipo de cosas no es importante. Lo importante es que yo tengo que producir fruto para el Señor. Mientras estoy en la tierra, ya como salvo, y tengo que estar preparado para cuando Él venga por su iglesia. Otra vez, allá en el cielo, no sabemos quién le va a tocar, hermano. No sabemos. O sea, no es que nadie sabe si todos los venezolanos van a estar en el mismo, con la bandera venezolana. Ahí no sabemos, hermano. Todos los salvadoreños por allá con su bandera salvadoreña. En el cielo no hay pupusa, hermano. En el cielo no hay hallacas ni nada de eso. Ya, nadie sabe. Va a ser jugadas, sí. Sí, en realidad, como les digo, es una, bueno, a mí lo dice que a lo mejor cuando después de que Dios se enjugue nuestras lágrimas, a lo mejor va a desaparecer la memoria. Lo único que podemos decir, hermano, es lo que la Biblia dice. Y la Biblia no dice nada en cuanto a eso. O sea, uno puede como pues imaginarse cómo va a ser. O sea, el Señor nos habla de mansiones. O sea, pero nosotros tenemos un concepto de cómo es una mansión, pero nadie sabe, hermano, cómo va a ser allá. La Biblia da algunos vislumbres, dice que Dios va a habitar con nosotros, pero nadie sabe realmente. Y hay muchas doctrinas que se han creado por eso, pero la Biblia no lo menciona. La Biblia lo que sí nos da y nos habla de una manera clara y enfática es: tienes que producir fruto para Dios mientras hay tiempo. Cuando Cristo venga por la iglesia, se acabó el tiempo. Es tiempo de entregar cuentas. Entonces, vamos ahora, hermanos, seguimos el otro viernes. Si tiene preguntas, tráigalas y las respondemos con todo gusto. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús.
Te agradecemos, Señor, por la bendición que tú nos das de estar en tu casa, Señor. Te pedimos que tú nos des sabiduría, Señor, e inteligencia para poder, Señor, entender que el tiempo que va pasando, Señor, cada día que pasa es un día menos para que tú vuelvas por tu iglesia, Señor, y queremos estar listos, queremos estar preparados, queremos, Señor, estar haciendo realmente la obra para la cual tú nos has llamado, que estemos predicando, Señor, sirviendo en tu iglesia, Señor, estemos dándote a ti, Señor, lo que te corresponde, que podamos, Señor, ser ejemplos, Señor, a los que no te conocen, que podamos despertar en ellos la curiosidad, Señor, para que ellos puedan venir también queriendo saber, Señor, a través de tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque yo sé que esa palabra es la única que puede cambiar la vida de las personas, Señor. Te pedimos que nos des la sabiduría, Señor, y el deseo de ir y compartir tu palabra con los que no te conocen, Señor. Te damos gracias, mi hijo, y te bendecimos. Y esta noche te pedimos que nos lleves con tu paz y con tu bendición a nuestros hogares, Señor, y que el domingo podamos regresar y poder gozarnos en tu presencia, Señor, y seguir creciendo en esa relación íntima y personal contigo, mi Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.